En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Testigos, el que da testimonio, todo aquello que involucra esta temática. Hemos venido abordando desde la semana pasada algo muy específico, y es el testimonio que Dios da acerca de algunos de sus siervos. Por ejemplo, hemos visto algunos de ellos. El día de ayer vimos el testimonio que Dios daría acerca de un personaje muy conocido, David. Mucho aprendimos de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el testimonio que Dios da acerca de Noé. Allí, volviendo mucho más atrás. ¿Cuál es ese testimonio? Vamos a Génesis capítulo 6. Vamos a ver a partir del versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aquí me introduce algo acerca de quién era Noé. Pero Jimmy, ¿dónde está el testimonio que Dios daría acerca de Noé? La palabra de Dios obviamente fue inspirada por Dios y por lo tanto sería suficiente para decir que ahí estaría el testimonio de Dios. Sin embargo, vamos a ver el testimonio directo de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de Noé? Pero aquí, para ir calentando aquí motores, ¿qué es lo que me dice? La generación en la cual viviría Noé era una generación llena de maldad. La maldad de los hombres era muchísima. Y pues solamente pensaban en hacer el mal. Era mucha la maldad. Y créame, estamos hablando de la generación de Noé. Algunos dirán, pero estamos hablando de la actual generación, Jimmy. Seguramente también. Pero dice que Noé hallaría gracia ante los ojos de Dios. Pero resalta algo, que Noé era un varón justo. Vamos al siguiente capítulo, al 7 de Génesis. Y vamos a ver el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé. Ahí ya vemos lo que Dios le dice a Noé. Y este es el testimonio muy sucinto, muy breve, pero suficiente, que Dios daría acerca de Noé. Entra tú, le dice Dios a Noé, y toda tu casa en el arca. Ahí nos ahorramos bastante tiempo y bastantes años, por cierto, porque a ti he visto delante de mí en esta generación. Entra tú, le dice. Entre Génesis 6 y Génesis 7, transcurrirían bastantes años. ¿Cuántos? Sorpréndase. El arca tomó más o menos 190 años en construir. Y vamos a ver eso porque es significativo. Pero aquí primero veamos lo fundamental, y es que Dios da testimonio que Noé es un hombre justo. Ahora, recordemos del día de ayer que Dios mira el corazón, como lo vimos con David. Dios mira ese corazón. Dios miraba el corazón de aquellos hombres de esa generación. Recordemos Génesis 6:5. Y dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero dice que todo el signo del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, porque Dios mira el corazón. ¿Y qué es lo que dice? Pensamientos del corazón. Toda intención, todo designio del corazón era solamente para hacer el mal. A diferencia de David, por cierto, que vimos ayer. A diferencia de Noé, que es aquella historia que estamos viendo hoy. Y más que historia, el testimonio que Dios daría de Noé. A ti he visto como justo. A ti he visto. ¿Pero qué fue lo que vio en él? Nuevamente, el corazón. Eso es clave en el testimonio que Dios da. Entonces el testimonio que Dios da, es el testimonio nada más y nada menos que de nuestro omnipotente Dios, omnisciente Dios. Pero también aquí hay un detalle, es el testimonio del único que mira el corazón, el único que puede mirar y ver el corazón. Por lo tanto, el testimonio de Dios, es el testimonio supremo. No puede haber otro testimonio con la validez que es el testimonio de nuestro Señor. Por eso, por cierto, cuando yo doy testimonio, yo tengo que estar lleno de Dios para dar testimonio. Lleno del Espíritu Santo de Dios, por supuesto. Pasemos al Nuevo Testamento, Hebreos 11. Hebreos 11:7
me menciona a Noé como uno de los hombres, uno de los personajes de fe. Dice este versículo: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Recordemos el testimonio que Dios da de Noé, que Noé era un hombre justo. Le dice: a ti he visto justo delante de mí. En medio de toda esta generación que solamente tiende hacia el mal, cuyos pensamientos de corazón tienden únicamente al mal. O sea, entonces Noé era un hombre excepcional. Recordemos, de la semana pasada vimos algo para aquellos que nos vienen acompañando ya desde hace algún tiempo. Veíamos que el testimonio que Dios da de muchos de sus siervos, básicamente de ellos resalta que son excepcionales. Excepcional significa que no es del común, no es ordinario. Que una cosa es lo que haga el mundo y otra cosa es lo que ellos hagan de manera personal, individual, que no se van dejando llevar por las tendencias, por lo que el mundo va moviendo, por las presiones, por todo esto. No, por la onda. No. Entonces, aquí vemos Noé. Hebreos 11 por eso lo resalta como un hombre de fe. Pero mira lo que dice: fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Justicia. ¿Se han dado cuenta de lo que Dios dijo de Noé? Que Noé era un hombre justo, porque a ti he visto justo. ¿Por qué? Miren que la justicia, ¿qué tiene que ver la justicia con la fe? Aquí Hebreos me lo dice claramente: heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces Noé el justo era un hombre de fe, en últimas. Cuando Dios da testimonio de Noé, y se lo dice a él: a ti he visto justo, ¿qué fue lo que Dios ve en él? Un hombre de fe. Es más, es que yo soy justificado mediante la fe. En eso consiste la justificación. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Vemos aquí entonces algo, nuevamente el testimonio que Dios da acerca de Noé. A ti he visto justo. ¿Qué fue lo que Dios vio entonces en Noé? Dios vio en a un hombre que vivía por fe. Vio en a un justo que vivía por fe, porque el justo por la fe vivirá. Eso es lo que significa un hombre que viva por fe. Y por eso ya entendemos que Dios, al mirar a Noé, le comanda que construya un arca para él, para su familia. Fue objeto seguramente, con toda seguridad, de burlas durante tantos años, básicamente 2 siglos. Señalamientos, burlas, ellos sigan viviendo como si nada. De nada les sirvió el testimonio de Noé a través del arca. Pero a ellos se les dio testimonio, a los de su generación. El justo por la fe vivirá, pero él vivió por fe. Por la fe Noé. Por eso entendemos esto. Fue advertido por Dios y él le creyó a Dios. Recordemos que un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que ama a Dios, que ama su palabra y que hace todo lo que Dios le dice. Y Noé hizo exactamente eso. Hizo todo lo que Dios le diría que hiciese. Lo hizo. Independiente de lo que el mundo en ese momento estaba pensando o creía ahí a su alrededor. ¿Saben cuál era la población en ese momento de la Tierra? Se calcula desde el punto de vista de la demografía, basados por supuesto en los años, la demografía, en fin. Se calcula. Y ahí hay un estudio muy minucioso por parte de un hombre de Dios, Henry Morris, que ya está en la presencia del Señor. Por cierto, yo lo conocí en su momento, lo conocí hace como 40 años. 2 billones de personas, o mejor, usando cifras nuestras latinas, 2.000 millones de personas. Hoy la población puede estar en 8.500 millones, algo así. Era muchísimo. Y de 2.000 millones solamente había un hombre justo, la verdad es que sí. ¿Solamente había uno que vivía por fe? La verdad es que sí. ¿Quién da testimonio de ello? Dios. Proverbios 10:6 dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Sin duda, muchas bendiciones vinieron sobre la cabeza de Noé. ¿Y saben que eso es lo que dice la palabra de Dios en Génesis 9:1? Ya cuando todo se acaba aquí, ya cuando vemos que ya se acaba el diluvio, ya Noé ha salido del arca. Versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos
Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué es esto? Bendición. La bendición sobre la cabeza del justo. A ti he visto justo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Algo interesante tiene ese término cabeza. Es sobre mi cabeza, porque sobre mi cabeza hay uno muchísimo más alto que yo. Muchísimo. A quien yo amo, a quien amo de él todo, su palabra. A aquel, el cual hago todo lo que él quiere, hago toda su voluntad. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿A ustedes les parece que esto es bendición? Pero claro que sí. Y ahí está la bendición de Dios. Bendijo Dios a Noé. ¿Y saben lo que dice? Que no solamente a él, sino a toda su generación, o sea, a todos sus hijos. Versículo 8, Génesis 9. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, miren lo que Dios dice: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Entonces está la bendición sobre la cabeza del justo, que llegaría también a sus hijos y a su descendencia. A ti he visto como justo, testimonió Dios acerca de Noé. Me llama la atención la manera como José, por cierto, ahí pues recibe la bendición de su padre Jacob cuando muere. Y concretamente el versículo 26 de Génesis 49. ¿Qué es lo que dice Jacob? Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Se han dado cuenta? Sobre la cabeza de José. ¿Qué recaerá sobre esta? Dice su papá Jacob antes de morir: sobre ti, José, van a recaer, vendrán todas las bendiciones sobre tu cabeza. En últimas, concluimos con algo. Es que Dios hace justicia bendiciéndome. Jimmy, pero ¿dónde está la justicia que Dios le haría a los hermanos de José por todo lo que le hicieron a José? Por todas esas atrocidades. José no pensaba en eso. José decía: no les pese el haberme vendido. Recordemos, José fue vendido por sus hermanos para Egipto, porque para bien me trajo Dios acá. Pero ¿saben? No, él siempre procuró el bien de sus hermanos, independientemente de lo que ellos le hicieron, bendecirlos a ellos. Pero ¿saben? La justicia de Dios, Dios hace justicia bendiciéndome a mí. Hay gente que se ocupa: Señor, haz justicia sobre este miserable, este que me ha hecho daño. Y no se dan cuenta que están bloqueando la bendición de Dios sobre su vida. Que Dios envíe la bendición sobre su cabeza en este día. Como lo hace sobre todos aquellos que son justos. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Tú miraste, Dios, a Noé y viste en él: a ti he visto justo. Ese fue tu testimonio. Y ese fue el testimonio que tú mismo le dijiste a Noé. Justo delante de mí, en medio de toda esta generación. Esta generación que solo procura el mal. Esta generación cuyos pensamientos del corazón únicamente desean la maldad. Pero a ti he visto justo. Y tú viste en Noé aquello que entenderíamos por medio de Habacuc. Es que el justo por la fe vivirá. A un hombre que viviría por fe. Y así viviría Noé por fe, porque por la fe construyó el arca, en el cual se salvaría él, su esposa, sus hijos y las 3 esposas de sus hijos. Y tú, Dios, traerías bendición sobre la cabeza del justo, bendición que alcanzaría a toda su descendencia. Ahora, Señor, yo te pido Dios bueno, que tú, Dios, derrames tu bendición sobre cada uno de estos, los justos, de quienes tú das testimonio de vivir por fe aquí en esta tierra, cada uno de tus siervos. Amén. Muchas gracias por acompañarlos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, más al sur, en Hilo, Perú, El Puerto Noticias. Guayú Estéreo, la maravillosa Guajira colombiana en Colombia. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si usted es de aquellos que vive por fe,
quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo para continuar con su día. Nos vemos nuevamente mañana, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.